Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El suelo temblaba bajo el paso de 100 guerreros, una tormenta de metal y odio reunida para aplastar a un solo hombre. Los muros del Coliseo, levantados con bloques de piedra que habían visto siglos de sangre, contenían rugidos de miles de voces sedientas de violencia. El eco de tambores de guerra golpeaba el pecho de todos, menos el de él. León estaba descalzo, con la camisa rasgada hasta la cintura, dejando ver cicatrices que parecían mapas de batallas que nadie más había sobrevivido para contar. Sostenía un garrote improvisado, apenas una rama gruesa arrancada de un poste de entrenamiento. Frente a él, 100 lanzas brillaban como un campo de estrellas que planeaba devorarlo. En lo alto, desde un balcón esculpido en mármol negro, Soraya se inclinaba más allá de lo permitido para una hija de linaje real. Su respiración era un hilo quebrado cada vez que León avanzaba, cada vez que bloqueaba un tajo, cada vez que respondía con un golpe seco que hacía crujir costillas o mandíbulas. Los capitanes gritaban órdenes, intentando contener el caos. Los más cobardes rodeaban a León manteniendo la distancia, esperando encontrar su espalda descubierta. Pero no la hallaban. Él giraba, esquivaba, embestía, usaba los cuerpos caídos como escudos vivos. Cada gota de sangre que brotaba de su frente encendía una chispa más profunda en la mirada de Soraya. Nunca había visto algo así. Desde niña había creído que la fuerza era privilegio de su casta, de sus campeones, de sus generales adiestrados en palacios secretos. Pero ahí estaba ese hombre sin armadura, sin favor de nadie, sosteniendo su vida solo con rabia y músculos tensos como cables de acero. Un lancero intentó una estocada mortal. León, sin mirarlo, atrapó la hoja con el antebrazo, rugió cuando la carne se abrió y de un cabezazo hundió la nariz del soldado hasta el cráneo. El grito que brotó de la multitud fue mitad espanto, mitad veneración. Soraya sintió un escalofrío recorrerle la nuca hasta las piernas. Un segundo, un tercero, un cuarto, caían bajo su garrote, bajo sus puños, bajo sus rodillas. Cada fractura era un poema brutal que Soraya escuchaba como si fueran versos sagrados. Bajó la vista a sus propias manos, blancas, delicadas, incapaces de sostener siquiera una daga, y comprendió que él era todo lo que ella nunca pudo ser. Un silbido rasgó el aire, una flecha destinada al corazón de León. Soraya ahogó un grito. Pero él giró, la madera astillada rozó su costado y siguió luchando, como si el dolor no existiera. Como si la muerte le temiera más a él que él a la muerte. Cuando la polvareda empezó a asentarse, cuando los pocos que quedaban retrocedieron buscando la protección de sus escudos, Soraya se llevó la mano al pecho, obligándose a respirar. Sabía que al terminar aquel combate, la multitud lo reclamaría como animal de espectáculo, carne de apuestas. Ella no lo permitiría. Nadie más pondría cadenas sobre ese monstruo hermoso que acababa de quemarle la sangre con cada golpe. Sin apartar la mirada, juró en silencio que sería su protectora, su carcelera, su amante, su dueña. Nadie más tendría el derecho de rozar esa piel endurecida por la furia y el acero. Y abajo, entre charcos de sangre y cadáveres gimiendo, León levantó la cabeza hacia ella. Sus ojos se cruzaron, ignorando la muchedumbre que pedía su cabeza o su libertad. No hizo falta una palabra, ambos supieron que algo imposible acababa de nacer. Y que nadie saldría vivo si intentaba separarlos. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Soraya no durmió cuando el rugido de la multitud se extinguió con la noche. Desde la terraza de mármol, rodeada de cortinas que el viento agitaba como fantasmas, escuchó los pasos de los carceleros arrastrar a León por el corredor de piedra. No vio su rostro, pero el eco de su respiración ronca entre cadenas le atravesó el pecho más fuerte que cualquier grito de guerra. El palacio guardaba un silencio falso. Tras cada puerta, había sirvientes murmurando que la hija del clan intocable se había atrevido a mirarlo demasiado tiempo. Que su honor estaba manchado. Que su padre exigiría sangre o encierro. Pero Soraya caminaba descalza sobre el mármol, ignorando susurradores y sombras. Se detuvo ante la escalera prohibida, la que llevaba a los calabozos donde los animales y los traidores esperaban la muerte. La guardia apostada al pie de la escalera abrió la boca para detenerla, pero la cerró de inmediato al ver el filo helado en sus ojos. Bajó 1, 2, 10 peldaños, hasta sentir el olor espeso de sudor, sangre coagulada y ratas hambrientas. A cada paso, el calor la abandonaba, reemplazado por un pulso implacable en la garganta. Lo encontró encadenado a un muro húmedo, sentado sobre la piedra fría, los brazos abiertos y la cabeza agachada. Tenía los labios partidos, las muñecas en carne viva donde los grilletes le desgarraban la piel. Aún así,
Alzó la mirada y cuando la vio, sus labios sangrantes se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Qué hace la princesa aquí, en el fango? Gruñó León, la voz tan ronca que parecía salir de una garganta de fiera. Soraya se arrodilló sin dudarlo, ignorando el barro y el hedor. Le rozó la mejilla con la yema de los dedos, sintiendo el calor febril de su piel. No habló de la multitud ni de los muertos que él había dejado atrás. No preguntó si le dolía. Sus palabras fueron otras. Podrías haber huido cuando los rompiste a todos. No había nadie que pudiera detenerte, susurró, apretando la mano contra su rostro para obligarlo a mirarla de frente. León escupió un hilo de saliva teñido de sangre al suelo. La miró como si estuviera viendo a través de un muro de acero. Si huyo, volverán por mí. Y cuando regresen, traerán fuego y espadas. Prefiero enfrentar 100.000 aquí dentro que 100 fuera, sueltos. Soraya lo contempló, tratando de encontrar miedo en su voz, debilidad en su cuerpo golpeado. No halló nada. Solo una calma brutal, casi insultante. Sus dedos descendieron por su cuello, hasta su clavícula, donde la piel se tensaba con cada respiración. Entonces quédate. Pero mientras respires, nadie te pondrá cadenas que no sean mías. Su propia voz tembló cuando lo dijo, como si el aire se negara a permitirle tanto atrevimiento. León soltó una risa rota que retumbó en las paredes de piedra. Con un movimiento lento, cargado de dolor, inclinó su cabeza hasta que su frente rozó la de ella. ¿Te crees fuerte, princesa? Aún no has visto de lo que soy capaz cuando alguien intenta arrebatármelo todo. No la besó. Ni ella a él. No era momento de ternura. Entre los barrotes, entre los grillos, entre la oscuridad infecta de ratas, lo que nació fue una promesa cruda y salvaje. Nadie tocaría a León mientras Soraya respirara. Nadie osaría apartarlo de su lado sin dejar su vida tirada en el piso. Al alejarse, Soraya ordenó a los carceleros que se arrancaran la lengua si querían vivir. Que nadie mirara a León a los ojos. Que nadie hablara su nombre. Subió las escaleras sabiendo que, al amanecer, su padre convocaría al consejo para acusarla de deshonra. Pero ella ya no era la princesa de los muros de oro. Ahora era la mujer que tenía a un monstruo encadenado solo para ella. Y pronto, esas cadenas serían suyas también. Cuando la primera luz rasgó las cortinas de seda, Soraya se levantó de su lecho sin esperar a sus doncellas. Su cabello caía como una cascada oscura sobre sus hombros, aún húmedo por la lluvia que la empapó la noche anterior al regresar de los calabozos. Cruzó corredores silenciosos, ignorando los saludos forzados de cortesanos que bajaban la mirada apenas sentían su paso. Nadie se atrevía a detenerla. Nadie comprendía aún el precio de desafiarla. Al llegar a la sala de justicia, rompió el sello del portón con su propia daga. Los ancianos, sentados en semicírculo sobre tronos de piedra, se pusieron de pie al verla entrar sin anunciarse. El padre de Soraya, envuelto en túnicas bordadas con hilos de oro y símbolos de su clan, la observó sin pestañear. Hija, dijo, con voz baja, cargada de hielo, nos has avergonzado ante todas las casas. Ese salvaje debió morir anoche. Soraya no bajó la cabeza ni un instante. Avanzó hasta colocarse frente al trono central, tan cerca que algunos viejos retrocedieron ante la furia muda en sus ojos. Si alguno de ustedes vuelve a llamarlo salvaje, juro por la sangre de mi madre que arrancaré su lengua y se la daré de comer a los cuervos del muro norte. Un murmullo sacudió la sala como un temblor. Pero su padre no se movió. Solo la miraba, intentando descifrar cuánta locura ardía detrás de esas pupilas negras. ¿Qué harás con él, Soraya? ¿Harás que se convierta en tu perro de guerra? ¿En tu amante de sangre? ¿En un verdugo que ensucie el nombre de nuestra casa? Ella respiró hondo. Se giró para que todos escucharan su voz sin temblor. No será perro de nadie. No volverá a luchar para divertirlos. Ni para ustedes, ni para mí. Solo levantará su brazo cuando yo lo permita. Solo beberá vino de mi copa. Solo dormirá donde yo duerma. Y si alguien osa ponerle otra cadena, la última cara que verá será la mía. Silencio. Un silencio tan espeso que todos escucharon la tormenta lejana golpear contra los vitrales de la sala. Fue su padre quien habló, cansado, resignado, derrotado por una hija a la que ya no podía controlar. Entonces asume la vergüenza. Y paga el precio. Si lo reclamas como tuyo, él es tu responsabilidad. Si mata de nuevo, tú responderás con tu sangre. Soraya inclinó la cabeza, no como súplica, sino como reina que acepta una corona de espinas. Salió de la sala sin volver la vista atrás. Los ancianos se quedaron callados,
con el veneno atrapado en la garganta, sabiendo que una tormenta aún mayor se gestaba tras esos muros. En su cámara privada, hizo llamar a los mejores curanderos. Ordenó que llevaran agua caliente, vendas limpias, hierbas para la fiebre. Nadie entendía que toda esa preparación no era para un príncipe herido, sino para el monstruo que ella había elegido guardar junto a su pecho. Horas después, con la tormenta golpeando los ventanales, vio entrar a León. Caminaron con el sujeto por dos guardias que temblaban al sostener las cadenas. A pesar de la fiebre, a pesar del sudor pegado a su frente, su espalda seguía recta. Ni la fiebre ni el frío de la piedra le habían doblado la voluntad. Cuando los guardias lo soltaron frente a ella, León se quedó quieto. Su mirada fue del fuego encendido en la chimenea a la cama cubierta de sábanas limpias, y luego volvió a ella. ¿Por qué tanto esfuerzo para un perro sucio?, preguntó, la voz apenas un gruñido. Soraya se acercó hasta rozar su pecho desnudo con la punta de sus dedos. Con la otra mano, soltó la cerradura de su collar de hierro. La pieza cayó al suelo con un golpe seco que hizo saltar a los guardias. No eres un perro. Eres mío. Ni perro ni esclavo ni juguete. Mío. Solo mío. León la miró como si estuviera viendo el rostro de un dios traído a tierra. No retrocedió cuando Soraya, sin miedo, hundió sus manos en su cabello empapado, atrayéndolo hasta besarle la frente, las cejas rotas, la línea firme de la mandíbula. No volverás a pelear para su diversión. Ni volverás a dormir sobre piedra. Esta noche te curaré cada herida. Mañana serás libre dentro de estos muros. Libre para mí. Y mientras lo conducía hacia el calor de la cama, mientras ordenaba a los guardias salir y cerrar la puerta tras de sí, supo que aquella noche ningún rezo en la ciudad podría salvar a quien osara tocarlo sin su permiso. El fuego ardía alto en la chimenea cuando León abrió los ojos. El aroma de ungüentos de hierbas se mezclaba con el incienso costoso que Soraya había encendido para ahogar el hedor de la sangre. Él se incorporó, el pecho vendado, la respiración pesada pero firme. Bajo la luz temblorosa, distinguió a Soraya sentada a su lado, con un cuenco de agua tibia en una mano y un paño limpio en la otra. No llevaba corona ni joyas. Solo una túnica ligera que dejaba ver la piel de sus hombros, como una señal silenciosa de vulnerabilidad ante el hombre al que todo el reino temía. Ella mojó el paño, lo escurrió con cuidado, y limpió cada costra de sangre seca de su frente, su cuello, sus labios partidos. León la observó sin moverse, dejando que su contacto suave rompiera las murallas que ni el acero había podido derribar. Cuando acabó, Soraya dejó el cuenco a un lado y sostuvo su barbilla entre los dedos. No vas a luchar más para ellos, León. Ni una sola gota de tu sangre volverá a derramarse para que se diviertan. Si alguien te desafía, me desafía a mí. Su voz no era un susurro débil, sino una orden nacida de la tempestad que había crecido en sus entrañas desde que lo vio enfrentar a 100 sin miedo. Él soltó una carcajada seca, áspera como piedra raspando piedra. ¿Y si quiero pelear por mí mismo, también me lo prohibirás, princesa? Ella se inclinó hasta rozar sus labios con los suyos, apenas un roce, como si con eso sellara un pacto. Si luchas, luchas conmigo. A mi lado, León. Nunca más solo. Él sintió la piel arder bajo su palma cuando la atrajo sobre su regazo. Por un instante, la fragilidad de la fiebre se quebró bajo la avalancha de deseo. Ella no protestó cuando sus manos fuertes se deslizaron por su espalda, ni cuando sus bocas se encontraron por fin con la furia contenida de días y noches de mirada sin tocarse. Entre jadeos y respiración agitada, Soraya se separó lo justo para mirarlo a los ojos. No me importa que digan que soy impura por tenerte. No me importa que te llamen bestia. Esta piel es tuya. Y tu guerra es la mía. León gruñó algo que sonó más a promesa que a palabra. Sus labios viajaron por su cuello, sus manos destrozaron los nudos de la túnica, y ella arqueó la espalda con un gemido que ahogó mordiéndose el labio. El fuego se convirtió en testigo del pacto que ningún sacerdote podría bendecir. Pero la calma se quebró como un vidrio cuando un crujido seco retumbó detrás de la puerta. León giró bruscamente, sujetándola por la cintura como si fuera un escudo vivo. Soraya apenas tuvo tiempo de alzarse, cubrirse el pecho, y alzar la voz con la fiereza de una reina nacida en la guerra. ¿Quién osa romper mis puertas? El capitán de la guardia apareció sudando, con la frente perlada de miedo. Detrás de él, media docena de soldados con lanzas apuntadas al piso. Mi señora, el consejo, han dado la orden de ejecución. Pretenden capturarlo mientras duerme. Dicen que es demasiado peligroso para... Soraya lo interrumpió con una carcajada helada. Se apartó de León solo para tomar su espada ceremonial colgada junto a la cama.
Desnuda, con la hoja brillando entre sus manos, caminó hacia el umbral y levantó la punta bajo la garganta del capitán. Escucha bien, cobarde. Si uno solo de ustedes se atreve a ponerle una mano encima, sus cabezas rodarán por estas baldosas antes de que salga el sol. Y cuando acabe con ustedes, iré uno por esos viejos podridos que se esconden tras sus tronos de piedra. El capitán tragó saliva, bajó la vista y retrocedió con pasos torpes. Soraya cerró la puerta de un empujón que hizo retumbar los muros. Cuando giró, León seguía sentado, observándola con esa media sonrisa que ni 100 cuchillas habían podido arrancar de su rostro. Así que esta es tu guerra, princesa. Ella soltó la espada, se acercó de nuevo, y volvió a sentarse sobre él, reclamando de nuevo lo que nadie más tocaría. Esta es nuestra guerra, León. Desde ahora hasta el último aliento. Mientras afuera el palacio hervía de rumores y traición, adentro la habitación ardía con el único reino que importaba, uno construido sobre deseo, promesas y el filo de una espada que nadie volvería a clavar entre ellos. La noche se desangraba sobre los muros cuando Soraya abrió un resquicio en la puerta oculta de su cámara. Desde la cama, León la observaba con los ojos entrecerrados, mitad vigilia, mitad hambre. Su cuerpo aún dolía, pero el fuego que Soraya había encendido dentro de él lo mantenía erguido, alerta, despierto a cada crujido de la madera, cada sombra que reptaba por los pasillos. Soraya regresó a su lado, esta vez con una túnica de viaje ajustada a la cintura, botas suaves que no hacían eco en las piedras, y la mirada endurecida como la hoja de su espada. Se inclinó sobre él y le besó la clavícula, justo donde horas antes había lamido la sangre seca de sus heridas. Despierta. No podemos quedarnos más aquí. Quieren tu cabeza y mi vergüenza. Les daremos guerra, pero no en sus muros. León sonrió, levantándose sin titubear a pesar de las vendas apretadas en su torso. Se colocó un pantalón de lino y ajustó sobre su antebrazo la única protección que Soraya había rescatado del arsenal, una guarda de cuero que perteneció a su hermano muerto en la frontera norte. Cuando ella abrió el portón secreto, la brisa del patio trasero los golpeó como un látigo de invierno. Detrás de las columnas esculpidas, relinchaban 3 caballos ensillados, cubiertos con mantas oscuras para fundirse con la noche. 2 hombres fieles, elegidos por Soraya, sujetaban las riendas, mirándolos como se mira a dioses encarnados. Esta noche dejamos de huir. Esta noche cazamos, murmuró Soraya al oído de León antes de montar. Cruzaron la muralla sur sin ser vistos, atravesaron campos dormidos y llegaron a los límites del bosque antiguo, ese mismo que generaciones de cobardes evitaban por cuentos de bestias y árboles que devoran hombres. Para ellos, el bosque era libertad. Un refugio que respiraba y guardaba secretos en cada raíz retorcida. Cuando desmontaron, los caballos se internaron entre los troncos, dejando solo silencio y oscuridad. Soraya caminó hasta León, lo empujó contra el tronco de un roble colosal y atrapó su rostro entre las manos. Sus labios se encontraron otra vez, hambrientos, desesperados, como si la luna y las estrellas ardieran solo para alumbrar su locura. Aquí nadie nos toca. Aquí nadie ordena. Aquí somos tú y yo, rugió Soraya contra su boca, sintiendo su risa apagada mientras se la levantaba por las caderas. El bosque fue su lecho salvaje esa noche. Hojas crujieron bajo sus cuerpos, animales ocultos huyeron ante sus gemidos entrecortados. León la sostuvo como se sostiene un arma sagrada, fuerte, voraz, incapaz de romperla. Ella mordió su cuello, arqueó la espalda y lo obligó a recordar que su voluntad era la única cadena que aceptaría. Cuando la fiebre de sus cuerpos se apagó entre susurros entrecortados, Soraya se incorporó desnuda, con la respiración hecha humo en la madrugada. Escuchó. Entre los susurros del viento, escuchó el ruido de pasos humanos, pasos de acero. Vienen, susurró, buscando su espada entre la hierba húmeda. León se irguió, sus ojos chispeando una furia renovada. No había cansancio en sus músculos tensos. La herida de su costado sangraba otra vez, pero la ignoró como se ignora la muerte cuando ya no hay miedo de morir. Vienen muchos. Quieren atraparnos vivos. Creen que dormimos como ovejas. Soraya se giró y lo besó rápido, una chispa de fuego antes del trueno. Esta vez dormiremos entre sus cadáveres. Él rió, un rugido grave que hizo huir a los cuervos de las ramas más altas. Tomó una rama caída, pesada como un martillo de guerra, la balanceó 1, 2 veces, probando su peso como un rey probando su corona. Entre árboles centenarios y raíces que se retorcían como serpientes, la pareja se preparó para recibir la marea de lanzas y gritos que avanzaba entre la niebla. Soraya a su izquierda, León a su derecha. Espalda con espalda. Corazón con corazón.
Y cuando la primera silueta emergió entre los troncos, sus ojos se cruzaron un segundo, prometiéndose sobrevivir, prometiéndose matar, prometiéndose volver a arder uno dentro del otro cuando la sangre enfriara el suelo. El primer grito se ahogó en el crujir de una mandíbula rota. León irrumpió entre los troncos como un toro liberado tras siglos de cadenas, con la rama convertida en masa viva, quebrando cráneos, partiendo costillas, reduciendo armaduras a chatarra que tintineaba entre hojas húmedas. Soraya se movía a su sombra como un relámpago mortal, la hoja de su espada danzando en círculos que abrían gargantas, rajaban vientres y dibujaban líneas rojas sobre la corteza de los árboles milenarios. El enemigo, confiado en la caza fácil, se dispersó cuando comprendió que habían tropezado con una bestia que no conocía la rendición y una reina que había nacido para beber la guerra de su boca. La luna, atrapada entre ramas altas, derramaba luz sobre la pareja que combatía espalda con espalda, murmurando órdenes con miradas que ningún traidor comprendía. Uno de los capitanes, con coraza dorada y capa roja, creyó que un golpe de lanza por la espalda bastaría para doblegar a León. Pero Soraya lo vio, giró con un rugido seco, y su espada cortó el aire antes de hundirse entre las costillas del hombre, enterrándose tan profundo que escuchó como el aire le escapaba de los pulmones en un susurro de muerte. León atrapó la lanza que el moribundo soltó y la lanzó como un relámpago vivo, atravesando a dos soldados que huían entre raíces retorcidas. Al cabo de minutos que parecieron siglos, la neblina se volvió un cementerio de cuerpos mutilados. Los gemidos de los heridos se mezclaban con el crepitar de ramas rotas. Soraya cayó de rodillas sobre la hierba húmeda, respirando tan fuerte que su pecho subía y bajaba como un mar encabritado. León se dejó caer junto a ella, sangrando por una herida mal cerrada en el costado, pero con la sonrisa de un hombre que sabía que había vencido no solo a 100 guerreros, sino a un imperio entero de traiciones. Ella lo miró, aún sosteniendo su espada teñida de rojo. Lo miró como si cada gota de sangre sobre su piel fuera parte de su corona, de su victoria, de su derecho a poseerlo sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Te lo prometí, susurró Soraya, acercándose a su boca mientras una lágrima caliente caía sobre la mejilla polvorienta de León. Nadie más pondrá sus manos sobre ti. Nadie se atreverá a separarte de mí. León le sujetó la nuca, su risa quebrada se hundió en sus labios. Un beso con sabor a hierro, a tierra, a eternidad. Nos necesitan muertos. Y aquí estamos. Más vivos que nunca. Los primeros rayos del amanecer se filtraron entre la espesura, acariciando los cadáveres esparcidos como una ofrenda para el bosque antiguo. Los pájaros comenzaron su canto, indiferentes al hedor de la batalla. Soraya se incorporó, estiró una mano hacia León, y él la tomó como si sujetara el mismo sol. Ven. Este bosque no será jaula ni tumba. Será nuestro reino. Aquí empezamos de nuevo. Aquí nadie nos ordena nada. Caminaron entre los árboles, descalzos, ensangrentados, victoriosos. Dejaron atrás lanzas rotas, armaduras vacías, promesas de venganza que jamás se cumplirían. Los rumores se esparcirían como fuego, el monstruo y la princesa que quemaron la traición con su propio amor. Días después, entre claros ocultos y fuentes de agua pura, levantaron un refugio de madera y piedra. No era un palacio, pero en sus paredes latía algo más fuerte que todo un reino de oro, la certeza de que mientras pudieran tocarse, besarse, luchar juntos y reírse de la muerte, nada podría romperlos. Y cuando la luna nueva brilló sobre el techo de su cabaña, Soraya, con la cabeza apoyada en el pecho de León, susurró la promesa que selló su historia para siempre. Eres mío. Hoy. Mañana. Y cuando seamos ceniza, también serás mío. León, acariciándole el cabello como si acariciara la corona que ella nunca necesitó, cerró los ojos y dejó que el sueño lo reclamara. En paz. Por primera vez en su vida. Y bajo la guardia silenciosa de los árboles antiguos, la bestia y su reina durmieron, rodeados de un reino que nadie podría arrebatarles jamás. Fin.